Y usted ya lo sabe, a partir de las 10 de la mañana, hora chilena, se comienza a leer el fallo de la Corte Internacional de La Haya respecto a la competencia. Queremos ahondar más en este tema. Para eso vamos a saludar de inmediato a la asesora del equipo jurídico de Chile ante ese tribunal, Jimena Fuentes. Jimena, gracias por el contacto. Hola. Hola, Paola, Sebastián, buenos días. Buenos días, Jimena. Jimena, bastante se ha hablado respecto a los escenarios que hay para esta jornada, respecto a lo que pueda decir la Corte Internacional. De todos ellos, aparentemente, habría uno solo que es derechamente favorable a Chile, que la Corte se declarara incompetente y el juicio llega hasta aquí, hasta este punto. Pero, ¿de qué otra manera Chile podría tener un resultado relativamente favorable, aun cuando la Corte se declarara competente para analizar la demanda marítima boliviana? Sí, bueno, siempre estos asuntos procesales anteriores a entrar al fondo hay que verlos como en su justa dimensión, ¿no? Nosotros presentamos esta objeción de jurisdicción porque estamos convencidos que se aplica el artículo 6 del Pacto de Bogotá para que la Corte no entre a conocer el asunto. Entonces, claro, visto desde ese punto, ojalá la Corte se declarara incompetente. Pero, si se declarara competente, es algo que yo siempre señalo, es un escenario que incluso se manejaba en Chile antes, ¿verdad?, cuando estábamos pensando qué vía tomar. Y era una vía posible simplemente pasar al fondo, ¿verdad? Se discutió, presentamos o no presentamos esta excepción. Por lo tanto, si fuera ese el escenario, si tuviéramos que pasar al fondo del asunto, en verdad tampoco es tan desfavorable para Chile. Nosotros estábamos dispuestos a hacer eso originalmente, ¿verdad? Era una de las opciones. Jimena, tengo una duda respecto a este cuarto escenario del que se habla, en que la Corte eventualmente podría decir, sí, yo soy parcialmente competente, solo para conocer de aquello que ha ocurrido post-1948. ¿No es acaso cierto, Jimena, que incluso en el escenario en que se considere simplemente competente es siempre después del 48? ¿Por qué se habla de esta cuarta vía cuando, hasta donde yo entiendo, nunca la Corte podría conocer de aquello ocurrido pre-48? A ver, veamos. Primero, respecto de ese cuarto escenario, yo lo llamaría que acogió parcialmente la excepción preliminar presentada por Chile, ¿verdad? Porque recortaría bastante el ámbito de lo que puede conocer de la demanda boliviana. Ahora, ¿por qué el año 1948? Bueno, el año 1948 es muy importante porque es la fecha que el propio Pacto de Bogotá, en el artículo 6, fija como la relevante. Porque el artículo 6 dice, no se podrán llevar a la Corte cuestiones que ya estén zanjadas o regidas por tratados vigentes al año 48. Jimena, de ahí la pregunta. Y entonces hay algo bien interesante. Es que de ahí la pregunta, ¿perdón? ¿en qué, por eso que me falta algo para entender, porque ¿en qué escenario podría la Corte de La Haya conocer algo antes del 48? Yo entiendo que en ninguno, y por lo tanto, bueno, ¿por qué sería un cuarto escenario explicitar lo obvio, que es que antes del 48 la Corte no puede conocer? Es que no es tan obvio. ¿No? El argumento boliviano es que el artículo 6 del Pacto de Bogotá no tiene aplicación en este caso. De hecho, hay que recordar que Bolivia, en su memoria, en ninguna parte menciona, por ejemplo, el Tratado de 1904. El Tratado de 1904 es un detalle para ellos. Bolivia trató de alguna manera, subrepticiamente, saltarse el Tratado de 1904 para llegar a la jurisdicción de la Corte, inventando un artificio jurídico, que es, existe una obligación de negociar. Perdona, que se me cayó el audífono. Sí, no hay problema. Existe una obligación de negociar. Existe una obligación de negociar que es completamente independiente de 1904, que existe en forma paralela. Y por lo tanto, este asunto no está ni regido ni zanjado por un tratado anterior a 1948. Lo que tenemos es una nueva obligación de negociar que le estamos pidiendo a la Corte que se pronuncie sobre ella. Entonces ahí lo que ha hecho Bolivia, es decir, el asunto no está zanjado, conózcalo, y de hecho pone el origen de esta supuesta obligación de negociar en 1895. Ahí viene nuestro argumento, ¿no? Se aplica el artículo 6. Esto está resuelto, zanjado y regido por un tratado vigente. ¿Cuál es ese tratado? 1904, ¿verdad? Y lo que nosotros decimos, ¿qué pasaría si la Corte dijera, bueno, efectivamente,
la foto la tengo que tomar en 1948. En ese caso, tendría que aceptar que a 1948 está vigente y rige la relación entre Chile y Bolivia el Tratado de 1904, y con lo cual se excluiría este caso, y se excluiría completamente. Porque hay una jurisprudencia de la Corte, que es Nicaragua-Colombia, en que la Corte expresamente dijo, yo miro en 1948 y nada más. Ahora, pudiera ser que por algún argumento que encontrara la Corte señalara, bueno, pero en todo caso le voy a dar su día en la Corte a Bolivia y voy a ver si a lo mejor se hubiera creado una obligación de negociar posterior a 1948. En todo caso, igual, no podría pronunciarse sobre el fondo del asunto, no puede dar por establecida esa obligación porque ni siquiera ha escuchado los argumentos de Chile todavía. Jimena, en ese sentido, respecto a lo que hoy día vaya a leer el presidente de la Corte, ¿a qué habría que poner ojo? ¿A qué tipo de comentarios o de argumentos que pueda entregar la Corte habría que poner atención porque puedan ser relevantes para lo que venga después, para el conocimiento del fondo, en caso, por ejemplo, de que se declarara competente para el caso? Bueno, la sentencia tiene dos partes, básicamente. Una considerativa, donde están todas las razones, y luego la parte ya dispositiva, donde viene la decisión y donde se lee la decisión de la Corte y se va señalando, si la ha dividido por partes, cuánto ha sido la votación en cada caso, cómo ha sido la mayoría. Respecto de la parte considerativa, que es la más interesante, porque ahí están los argumentos en los cuales se ha basado la Corte para su decisión. En esa parte considerativa habría que mirar, lo primero es que la Corte aquí tiene que pronunciarse sobre una interpretación del artículo 6. Sobre eso giraron en gran parte los alegatos. Así que, en primer lugar, habría que fijarse en eso. Segundo, habría que fijarse qué rol le da la Corte al Tratado de 1904 en este juicio, en la relación entre las partes. Y también hay un tercer punto bien interesante, y es cómo la Corte va a determinar, a interpretar cuál es el asunto que tiene entre manos, ¿ya? Porque Bolivia ha sido bien minimalista, por así decirlo, y le dice, no, el único asunto aquí es esta supuesta obligación de negociar, no mire nada más. Lo que le ha dicho Chile es, no, mire completamente el asunto y vea que lo que realmente está reclamando Bolivia es que ella tiene un derecho a obtener territorio soberano chileno. Ella tiene un derecho a que se le ceda un territorio que hoy día es soberano chileno. Eso para tener el espectro total de lo que es el asunto entre manos, porque una vez que la Corte determine el asunto, va a poder determinar hasta qué punto el 1904 es relevante para ese asunto. Ahora, Jimena, incluso respecto de cuál es el asunto que la Corte tiene entre manos, si es que fuera el caso minimalista, como lo dices tú, de lo que pide Bolivia, que es simplemente esta obligación de negociar, si bien recuerdo yo a propósito de los alegatos anteriores, cuando se le preguntó a Bolivia cuándo surge esa obligación, tampoco hubo una respuesta tan precisa. ¿No? ¿No es verdad? Entonces tampoco Bolivia ha sido capaz de ponerle fecha y hora, digamos, a esa obligación cuya existencia es fundamental para sustentar al final toda esta demanda. Exactamente. Bolivia aquí juega bastante. En inglés se diría que lo que nos está presentando es como un moving target, ¿ya? Sí. Es como cuando uno juega a los patitos y pasan varios y hay que pegarle a uno. Pero se mueve porque mucho. En el fondo ha querido dejar abiertas todas las posibilidades de fechas de acuerdo, antes y después de 1948. De hecho, en su memoria, el origen de este supuesto acuerdo para negociar y de este supuesto derecho a obtener territorio soberano chileno lo establece tan atrás como 1895, o sea, antes de 1904. Entonces, imagínense, Bolivia ha dejado abierto todas las posibilidades. 1904, o sea, 1895, 1904, 1910, 1920, 1940, la década del 50, 60, 70, 80, hasta hoy día. Es bien difícil, ¿verdad? Argumentar con una contraparte que te dice, mire, en derecho internacional no hay momentos mágicos. Uno esperaría que si yo tengo un acuerdo tan importante, tan, por así decirlo, relevante,
como un acuerdo con otro país, por el cual este país supuestamente se ha obligado a entregarme parte de su territorio, uno esperaría que la contraparte pudiera señalar con precisión cuándo surgió ese acuerdo tan importante. Sí. Sobre todo, Jimena, porque no es un momento mágico, simplemente es un momento preciso. No es lo mismo, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Las cosas en derecho internacional, como en cualquier parte del derecho, los acuerdos no surgen mágicamente, surgen porque hay consentimiento de las partes. Bien, Jimena, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta mañana. Interesante contexto para poder entender un poco mejor y llegar con más conocimiento y argumentos también a esta instancia, a este fallo que vamos a conocer en un rato más. Gracias, Jimena, que tengas muy buen día. Jimena, gracias. Y ojalá que nos vaya muy bien. Ojalá, sí esperamos. Chao.